Dicen que los duendes no son solo cuentos, que viven entre nosotros, observando, esperando. Muchos aseguran haberlos visto, pero pocos se atreven a contar lo que realmente pasó. Esta noche vamos a relatar historias reales de encuentros con estos seres que no siempre son inofensivos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque después de esto podrías empezar a notar cosas que antes no veías. Historia 1. El que toca las paredes. Me llamo Camilo Restrepo. Tengo 46 años y soy agrónomo. Trabajo con comunidades rurales en el oriente antioqueño desde hace 20 años. He dormido en fincas sin luz eléctrica, en veredas sin carretera pavimentada, en casas donde el único sanitario es un hueco en la tierra detrás del gallinero. Soy una persona práctica. No creo en lo que no puedo ver, o no creía. Esto sucedió en 2019, en una finca cafetera de la vereda El Silencio, municipio de San Carlos. Estaba haciendo una visita técnica de 3 días a una familia que tenía problemas con la roya en su cultivo. La familia, los Giraldo, eran 4 personas: el abuelo Héctor, su hijo mayor Albeiro, la esposa de Albeiro llamada Nubia y una niña de 7 años llamada Valentina. Casa de bareque, techo de zinc, 2 habitaciones, sala comedor y cocina. Me instalaron en la segunda habitación que usaban para guardar herramientas y costales. Me pusieron un catre y una vela, y yo agradecí porque había noches que me tocaba dormir en el carro. La primera noche no pasó nada. Dormí bien. La segunda noche me desperté a las 2:15 de la madrugada. Eso lo sé porque miré el reloj de inmediato, por un sonido en la pared. No un golpe, no una rata. Era un raspado rítmico, lento, metódico, como si algo pasara las uñas por el bareque de manera deliberada. 3 raspados, pausa. 3 raspados, pausa. Exactamente igual cada vez. Pensé en un animal, pensé en ramas contra el zinc, pensé en 100 cosas racionales y no pude quedarme dormido porque el sonido no paraba. Duró aproximadamente 40 minutos y se detuvo. Al día siguiente no mencioné nada porque me dio pena. Estaba ahí en calidad de profesional. No iba a preguntarle a la familia si tenían animales nocturnos. La tercera noche el sonido empezó más temprano, como a la 1 de la mañana. Y esta vez no era solo en mi pared. Podía escucharlo moviéndose, literalmente desplazándose por el exterior de la casa, de una pared a otra, siempre con el mismo ritmo. 3 raspados, pausa. 3 raspados, pausa. Y entonces escuché algo más, una risita, no de niña, aunque en ese momento mi mente lo intentó clasificar así. Era una risita con un tono ligeramente incorrecto, como cuando uno intenta reproducir un sonido humano sin haberlo practicado suficiente. Aguda, breve, sin el contexto emocional que tiene la risa real. Me quedé absolutamente inmóvil en el catre. La risita se movió hacia la ventana de mi cuarto. La ventana era pequeña, alta, sin vidrio, con una tabla de madera que servía de postigo. El postigo estaba cerrado con un gancho por dentro. Escuché el raspado en la tabla del postigo y luego, muy despacio, vi que el gancho se levantaba solo. Me senté en el catre de un salto y encendí mi linterna en dirección a la ventana. El gancho estaba en posición abierta, pero la tabla no se había movido. Estuve mirando esa ventana durante media hora sin pestañear. No volvió a moverse. A la mañana siguiente, antes de desayunar, el abuelo Héctor me miró mientras yo tomaba el tinto y me dijo, sin ninguna introducción: «Usted escuchó al duende anoche». No era una pregunta. Le dije que había escuchado algo en las paredes. Héctor asintió y me explicó lo siguiente con la calma de alguien que describe el clima. El duende llevaba 3 años visitando la finca, siempre en las noches, siempre en ciclos de 3 golpes. Nunca había hecho daño directo, pero la semana que llegó por primera vez, la niña Valentina empezó a hablar dormida con alguien. Nubia lo atribuía al estrés. Héctor no. Le pregunté si habían llamado a alguien. Me dijo que sí, que un curandero de Granada había venido a hacer un trabajo, que había puesto sal gruesa en todas las ventanas y tijeras abiertas debajo de las camas, que eso lo había calmado por un tiempo, varios meses sin ruido, pero que había vuelto. Me fui ese mismo día, más temprano de lo planeado.
Entregué mi informe técnico por correo. 6 meses después llamé a Albeiro para un seguimiento del cultivo. Me dijo que la cosa había escalado, que habían encontrado a Valentina 2 veces sentada en el patio de noche hablando sola, mirando hacia el cafetal, que la niña decía que su amigo vivía entre los árboles y que era muy pequeño y que tenía el sombrero más grande que ella había visto. Pedí traslado a otro municipio al mes siguiente. Nunca volví a San Carlos. Historia 2. Perú. Mi nombre es Marisol. Soy partera y trabajo recorriendo comunidades en el Valle Sagrado y las alturas cercanas a Cusco. Camino mucho, conozco los cerros, sé leer el tiempo y el terreno. Mi abuela era curandera y me enseñó a respetar los apús y a pedir permiso antes de cruzar ciertos lugares. No soy ignorante de las creencias de mi gente, pero tampoco soy supersticiosa. Hay cosas que creo porque las vi. Esta es una de ellas. En abril de 2021 subí al cerro Guanacaure para visitar a una familia que vivía en una estancia a casi 4.000 metros. La señora había tenido un parto difícil la semana anterior y yo iba a revisar cómo estaban ella y el bebé. Salí temprano de Huazao y planeaba llegar antes del mediodía porque el tiempo en altura cambia rápido. A mitad de la subida, en un tramo del camino que pasa por unas rocas grandes con líquenes rojos, escuché que alguien lloraba. Un llanto de niño, agudo, muy claro. Miré alrededor y no vi a nadie. El camino en ese punto es angosto y abierto, no hay dónde esconderse. A ambos lados hay pasto seco y algunas rocas. No hay árboles. El llanto venía de detrás de la roca más grande, una de unos 2 metros de altura. Me acerqué porque pensé en un niño perdido, cosa que no es imposible en esa zona. Rodeé la roca. Había algo sentado en el suelo. Era pequeño, mucho más pequeño que un niño de la edad que el llanto sugería. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y el pelo largo y oscuro le tapaba la cara. Llevaba ropa que en ese primer segundo me pareció antigua, de colores oscuros, con una especie de capa o poncho pequeño, y un sombrero de ala ancha que era grotescamente grande para el tamaño del cuerpo, desproporcionado de una manera que tardé un momento en procesar. No pensé en un duende, pensé en un niño enfermo, deformado tal vez. Pensé en alguien que necesitaba ayuda. Di un paso hacia adelante. La cabeza se levantó. No voy a intentar describir la cara con detalle porque no quiero hacerlo. Diré esto. Los ojos eran demasiado grandes y estaban demasiado juntos, y me miraron con una expresión que no era de sorpresa ni de miedo. Era evaluación, como si me estuviera midiendo para decidir algo. Me quedé completamente paralizada, no por voluntad. Mis piernas simplemente no respondieron. La cosa sonrió. Eso sí lo recuerdo con claridad porque la sonrisa era demasiado amplia, iba demasiado lejos hacia los lados de la cara. Luego emitió el llanto de nuevo, el mismo llanto de niño que había escuchado, perfectamente reproducido, mirándome directamente a los ojos mientras lo hacía, sin apartar la mirada, como demostrándome que sabía exactamente lo que había hecho y que no le importaba que yo lo supiera. Después se metió debajo de la roca. No había espacio para eso, era una roca sólida sobre el suelo, pero se metió como si el suelo no existiera y desapareció. Mis piernas volvieron a funcionar. Subí el resto del camino al trote sin mirar atrás. Llegué a la estancia, revisé a la señora y al bebé, estaban bien, y me quedé a dormir esa noche porque no iba a bajar ese cerro de noche por ningún motivo. Le conté a la señora lo que había visto. Ella no se sorprendió. Me preguntó si la cosa me había llamado por mi nombre. Le dije que no. Dijo que era buena señal, que cuando el Manchay Poitú, que es como ellos llaman al duende en esa zona, aprende tu nombre, te busca. Me dijo que nunca volviera a acercarme si volvía a escuchar el llanto, que el llanto es el anzuelo, que lo que quiere no es ayuda. Cambié mi ruta de visitas después de eso. Ya no paso por Guanacaure. Hay otro camino que tarda 40 minutos más, pero que llega al mismo lugar. Vale la pena. Historia 3. México. Me llamo Ernesto. Tengo 51 años. Soy originario de San Andrés Cholula y toda mi vida he trabajado la tierra que heredé de mi padre. 40 hectáreas de maíz y frijol, irrigadas parcialmente, en los límites de lo que antes era campo abierto y ahora va siendo tragado por la expansión de Puebla. Conozco cada metro de esa tierra. Sé dónde el suelo es firme y dónde es flojo.
Sé dónde anidan las aves y dónde no crece bien el maíz. Conozco mi tierra mejor que mi propia casa. Lo que voy a contar comenzó cuando abrí un nuevo cuadro de siembra en el extremo sur de la parcela, una zona que mi padre nunca había querido trabajar y que yo, después de su muerte, decidí incorporar. La tierra era buena, oscura, con buen drenaje. No había ninguna razón visible para haberla dejado descansar tanto tiempo. Al tercer día de arar esa zona, mi tractor abrió una cavidad en el suelo. No un túnel, no una cueva grande, una cámara pequeña, de unos 2 metros de diámetro, a menos de 1 metro de profundidad. Adentro había huesos de animales, lo que parecían ofrendas muy antiguas, fragmentos de cerámica. Llamé a un arqueólogo amigo de la Facultad de Puebla que vino a ver. Me dijo que probablemente era un depósito ritual prehispánico, que no era raro en la zona dado que toda el área de Cholula está construida sobre una historia de miles de años. Me recomendó documentarlo y reportarlo al INAH. Lo hice, eso fue en marzo. En mayo empezaron los problemas. Primero fue el maíz de ese cuadro. No crecía mal, simplemente no crecía igual. Las plantas eran más bajas, las hojas más pálidas, como si el suelo se hubiera vuelto hostil de un día para otro sin cambio climático que lo justificara. Mis vecinos tenían buen temporal ese año. Yo tuve que resembrar 2 veces. Luego empecé a encontrar evidencias de que algo caminaba por la milpa de noche. No huellas de animales normales, huellas pequeñas, del tamaño de un pie humano de niño, pero con una separación entre dedos inusual y una profundidad que no correspondía al peso que ese tamaño sugería, como si algo muy pequeño pisara muy fuerte. La primera vez que lo vi fue a finales de mayo, cerca de las 11 de la noche. Yo estaba revisando el sistema de riego porque tenía una fuga y salí con linterna. Estaba en el extremo norte de la parcela cuando vi luz en el extremo sur, exactamente sobre la zona donde había abierto la cavidad. No era una linterna, era algo más tenue, más anaranjado, como una vela, pero moviéndose a una altura de unos 40 centímetros del suelo, lo cual era demasiado bajo para ser una persona caminando con una vela. Fui hacia allá. La luz se movió hacia el este. Luego se apagó antes de que llegara. La segunda vez fue una semana después, misma hora aproximadamente, misma zona. Esta vez me acerqué más rápido y alcancé a ver algo antes de que la luz desapareciera. Era una figura pequeña, no más de 50 centímetros de altura, que caminaba erguida entre las plantas de maíz con una velocidad que no correspondía al tamaño de sus pasos. Se movía como si conociera perfectamente el terreno, lo cual, pensándolo ahora, tenía sentido. Lo que me heló no fue el tamaño, fue el sombrero. Incluso a esa distancia y con esa luz tenue, el sombrero era imposible de ignorar, de ala ancha, oscuro, absolutamente desproporcionado para el cuerpo que lo llevaba, como un sombrero de adulto puesto en una muñeca. Fui a ver a don Aurelio, un señor mayor del barrio que sabe de estas cosas. Le describí lo que había visto. Me preguntó si había abierto algo en la tierra. Le dije que sí. Cerró los ojos, asintió y me dijo: despertó al chaneque. Era su lugar, usted lo destapó. Me explicó que el chaneque, que en otras regiones llaman duende, no es el mismo ser simpático de los cuentos. Es un guardián de lugares específicos, de entradas, de umbrales entre mundos. Cuando uno abre uno de esos lugares sin pedirle permiso, el guardián se despierta molesto, y un chaneque molesto en tu tierra puede costarte la cosecha, la salud y en casos extremos, el alma, que por eso en esa zona nadie había abierto ese cuadro. Me dio instrucciones precisas, llevar ofrendas específicas al lugar de la cavidad durante 4 noches seguidas, pedir perdón en voz alta, explicar que no supe lo que era, que no garantizaba nada pero que era lo que correspondía. Lo hice. 4 noches, 4 ofrendas, 4 veces pedí perdón al suelo, hablando en voz normal como si hubiera alguien escuchando. La 5ª noche no hubo luz en la milpa, ni la 6ª. El maíz en ese cuadro comenzó a recuperarse lentamente hacia agosto. Nunca igualó el resto, pero tampoco murió. No he vuelto a ver la figura, pero dejé una franja de 1 metro alrededor de la zona de la cavidad sin sembrar, todos los años desde entonces. Mi esposa dice que es superstición. Don Aurelio dice que es respeto. Yo digo que son lo mismo.
Historia 4. El que se llevó a Miguel. Testimonio personal, sin ubicación exacta por respeto a la familia. Nunca he hablado de esto en público. Lo que voy a escribir lo saben 4 personas en el mundo. Mi tía Esperanza, mi madre, un primo lejano que estaba esa semana en el rancho y yo. No voy a dar apellidos. No voy a dar el nombre exacto del rancho ni el municipio porque la familia de Miguel todavía vive ahí y no quiero que nadie vaya a buscar algo que no debería buscarse. Lo que sí voy a decir es que esto pasó en la Sierra de Guerrero, en un rancho pequeño enclavado entre cerros de pino y encino, a 4 horas de cualquier ciudad con hospital. Lo digo para que quien conozca esa geografía entienda de qué tipo de aislamiento estoy hablando. Mi primo Miguel tenía 9 años, yo tenía 12. Era el verano de 2003 y mis padres me habían mandado al rancho de mis tíos durante las vacaciones de julio, como hacían cada año desde que tenía uso de razón. Para mí ese rancho era el lugar más libre del mundo, sin televisión, sin horarios, sin ciudad, cerros, río, animales y Miguel, que era 3 años menor que yo, pero que en el rancho me ganaba en todo porque él conocía cada piedra de ese territorio y yo era, en comparación, un chilango que tropezaba con sus propios pies. Miguel era un niño específico. No sé cómo explicarlo de otra manera. Tenía una manera de moverse por el campo que a veces yo observaba sin que él se diera cuenta. Algo entre animal y brújula, como si el terreno le hablara. Sabía dónde estaban los nidos, sabía dónde estaban los venados, sabía exactamente hasta dónde podía ir el río antes de que bajara el agua y quedaran pozas aisladas con peces adentro. Su madre, mi tía Esperanza, le tenía puesto un límite que él conocía de memoria: no pasar el cerro del Guamúchil solo, no meterse al barranco después de las 4 de la tarde, no acercarse al ojo de agua que está detrás de la milpa de maíz viejo. Ese ojo de agua era el punto que todos en el rancho mencionaban con una incomodidad específica que yo de niño no terminaba de entender. Era un manantial pequeño, rodeado de piedras cubiertas de musgo, con un árbol de amate encima cuyas raíces habían crecido enredando las piedras durante décadas. El agua era fría y limpia, pero nadie del rancho la usaba para nada. Mi tía decía que esa agua no era para tomar. Cuando le pregunté por qué, me dijo que ese lugar tenía dueño y que el dueño no era cristiano. Yo tenía 12 años y no le presté la atención que merecía. El día que desapareció Miguel fue un martes. Lo recuerdo porque el lunes habíamos ido con mi tío Refugio a buscar leña y el martes era día de descanso, que en el rancho significaba que los niños teníamos el día libre siempre que no nos metiéramos en problemas. Comimos temprano y nos fuimos a explorar por el lado norte del rancho, que era la dirección opuesta al ojo de agua y por lo tanto zona permitida. Estuvimos juntos toda la mañana. Encontramos un hormiguero enorme. Perseguimos una lagartija azul que Miguel quería atrapar. Comimos zapotes que encontramos en un árbol a mitad del camino. A la 1 de la tarde, calculando por el sol porque ninguno de los dos usaba reloj, decidimos regresar porque teníamos hambre. El camino de regreso al rancho desde donde estábamos pasaba por un tramo de monte cerrado de unos 400 metros antes de abrirse hacia los corrales. Íbamos juntos, yo adelante, Miguel atrás, a unos 3 metros. Lo escuchaba caminar, escuchaba sus pasos en las hojas secas, su respiración, un silbido que hacía a veces sin darse cuenta. A mitad de ese tramo de monte cerrado me detuve porque había una serpiente atravesada en el camino. Una ratonera, inofensiva, pero yo no la conocía bien y me detuve por instinto. Me agaché a verla. Le hablé a Miguel para que se detuviera también. No hubo respuesta, me volteé. No había nadie detrás de mí. Caminé los 3 metros de regreso a donde él debería estar. No estaba. Llamé su nombre. Nada. Grité. El monte absorbió el sonido de la manera en que absorbe todo en esas sierras, sin eco, sin rebote, como si las palabras simplemente desaparecieran. Corrí hacia adelante, hacia atrás. Salí del tramo cerrado hacia el claro. Grité hasta que me dolió la garganta. Miguel no estaba. Llegué corriendo al rancho. Mi tía Esperanza me vio la cara y antes de que yo dijera una palabra, ya estaba poniéndose los guaraches para salir. Le dije lo que había pasado. Llamaron a mi tío Refugio, que estaba en la milpa. En 20 minutos había 6 adultos buscando en el monte.
Buscaron hasta que se hizo de noche. Buscaron con linternas hasta la madrugada. Al día siguiente llegaron hombres de los ranchos vecinos. Llegó gente del pueblo más cercano. Llegaron eventualmente elementos de la policía municipal que hicieron lo que la policía municipal hace en esos casos, que es básicamente caminar por el monte durante unas horas y escribir un reporte. Nunca encontraron a Miguel, ni ese día, ni esa semana, ni ese mes, ni nunca. Desapareció en un tramo de 400 metros de monte, entre dos puntos donde había estado vivo y caminando, en pleno día, a 3 metros de mí. Lo que voy a contar ahora es lo que nadie incluyó en ningún reporte oficial, porque nadie habría sabido qué hacer con ello. La noche del día en que desapareció Miguel, antes de que llegara la policía, mi tía Esperanza habló con una mujer mayor del rancho vecino que todos llamaban La Petra. La Petra tenía fama de saber cosas. No era curandera exactamente, era algo más difícil de definir. Una mujer que había vivido 90 años en esa sierra y que guardaba un tipo de conocimiento que no se escribe en ningún lado. Yo me quedé escondido detrás de la puerta escuchando esa conversación porque nadie me había dicho que me fuera a dormir y yo tampoco podía dormir. La Petra le preguntó a mi tía si en los últimos días había notado algo cerca del ojo de agua. Mi tía dijo que el día anterior, el lunes, había visto que alguien había acomodado piedras pequeñas en un patrón circular alrededor del amate, que ella pensó que había sido alguno de los niños. La Petra cerró los ojos y dijo: «No fueron los niños», le explicó a mi tía, con una calma que en ese momento me pareció cruel, pero que ahora entiendo que era simplemente la calma de alguien que habla de cosas que conoce bien, que el ojo de agua era territorio marcado desde mucho antes de que el rancho existiera, que el ser que vivía en ese lugar, al que ella llamó el dueño del ojo, era lo que en otras partes llaman duende, pero que en esa sierra tiene un nombre en náhuatl, que no voy a describir aquí porque la Petra dijo que nombrarlo de noche llama la atención de lo que se quiere evitar, que ese ser lleva décadas en ese cerro, que a veces se queda quieto por años y años, pero que cuando las piedras aparecen acomodadas en círculo alrededor del amate, significa que está activo, que está buscando algo. Mi tía preguntó qué buscaba. La Petra no respondió de inmediato. Luego dijo: «Compañía, siempre compañía. Los niños pequeños que todavía no están bien amarrados al mundo». Le preguntó a mi tía si Miguel había pasado cerca del ojo de agua recientemente. Mi tía dijo que no sabía. Entonces la Petra dijo algo que se me quedó grabado con una claridad que no se ha borrado en más de 20 años. No importa si fue él o no. El dueño del ojo no necesita que el niño vaya a él. Solo necesita verlo. Con verlo alcanza para ponerle el ojo. Y cuando le pone el ojo a uno, lo llama, y el niño escucha la llamada, aunque nadie más la escuche. Mi tía le preguntó si había algo que pudiera hacerse. La Petra dijo que si hubieran sabido antes de que desapareciera, sí, que hay limpias, que hay ofrendas, que hay formas de deshacer el ojo si se actúa a tiempo, pero que una vez que el dueño ya se llevó a alguien, el único camino de regreso es que él decida soltar, y que eso, en su experiencia de 90 años, no lo había visto pasar nunca. Se quedaron en silencio las dos mujeres durante un momento muy largo. Luego la Petra dijo, casi en voz baja, como si no quisiera que yo lo escuchara, aunque no sabía que yo estaba ahí: «El niño no sufre, eso sí se lo puedo decir. Los que se llevan los dueños de los ojos de agua no sufren, están en otro lugar, en otro tiempo. Para ellos no pasó nada malo. El que sufre es el que se queda». Mi tía empezó a llorar. Yo me alejé de la puerta y me fui a un rincón del cuarto donde me habían puesto a dormir y me quedé con las rodillas contra el pecho, hasta que amaneció. Me fui del rancho 3 días después. Mis padres vinieron a buscarme porque no era correcto que me quedara estorbando el dolor de la familia. En el carro, de regreso a la ciudad, no dije nada durante horas. Miguel nunca apareció. La investigación oficial se cerró meses después con la clasificación de desaparición sin resolución. Mi tía Esperanza vivió 12 años más y murió sin saber dónde estaba su hijo. Nunca dejó de poner su plato en la mesa en su cumpleaños. El ojo de agua sigue ahí. Nadie del rancho lo ha tocado ni se ha acercado desde ese verano. El amate creció y sus raíces ya cubren casi toda el área de las piedras. Fui una vez de adulto, hace varios años, solo para verlo. Me detuve a unos 20 metros.
No me acerqué más. No sé qué vi exactamente cuando lo miré desde esa distancia. Probablemente nada. Sombra, musgo, agua quieta, raíces. Pero me quedé exactamente el tiempo suficiente para decir en voz baja, sin saber bien a quién le hablaba, que Miguel era buen niño, que no había hecho nada malo, que si estaba en algún lugar, esperaba que no tuviera miedo. Luego me fui y no he vuelto. Gracias por escuchar Creepy TV. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos de terror cada semana. Y si tú tienes una historia extraña, paranormal o aterradora que quieras compartir, puedes enviarla a nuestro correo. Tal vez tu historia sea la próxima en aparecer aquí en Creepy TV. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, no todas las historias son solo historias.